Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes aquí en México, las 6 de la tarde y bueno, 9 de la noche, hora de Argentina, 7 de la noche, hora Perú, Colombia. Estamos aquí con un gran invitado a este Facebook Live de hoy jueves. Aquí desde la página de Ampidet nos estamos viendo a través de esta tecnología que también nos ayuda a transmitir tanto conocimiento sagrado a través del internet que está ahorita en todo su apogeo. Y bueno, qué mejor que hoy presentarles a un gran personaje dentro de los miembros docentes también de Ampidet, que es para nosotros un gran honor tenerlo, Gabriel Hollender, que nos acompaña precisamente desde Argentina. Y bueno, él ha enfrentado desde pequeños circunstancias adversas que lo han llevado a conectarse con la naturaleza y a adentrarse a las sabidurías chamánicas a través de las cuales ha obtenido pues bastante sabiduría, tanto conocimiento empírico y bueno, él ha estudiado también arte en el Instituto Vocacional de Arte Labardén en Rosario, Argentina. Es etnoluthier, herbolario y terapeuta, pero más que ello, bueno, pues también la conexión con la naturaleza a través de su propia experiencia lo ha llevado a este mundo de los sonidos que en su vida, en su camino de vida, ha logrado que viva el sonido desde una experiencia espiritual, que es lo que hoy nos va a compartir con este tema de sonidos chamánicos. Él construye sus propios instrumentos para lograr estados no ordinarios de conciencia y generar sonidos que conectan de inmediato con la espiritualidad. Él crea sonidos para curar el alma. Y bueno, qué mejor, Gabriel, de verdad, un placer y un honor tenerte en este espacio. Bueno, gente, bienvenidas y bienvenidos a estos sonidos tan especiales y al mundo que significa todo esto de los sonidos. Lo que hoy les voy a convidar es el tema de sonidos arcaicos, ancestrales, primales, que tenemos todos archivados en nuestra gran memoria sonora de la especie. Son casi todos, ¿sí? Casi todos sonidos que la mente actual, la controladora, inmediatista y exitista urbana no llega a poder contactarlos porque necesita registrar todo y controlar todo. Y la idea de estos sonidos, precisamente de estas energías, es llevarnos hacia lo prístino que nos dio origen para liberarnos de la cotidianidad en la cual estamos viviendo. Una cotidianidad que nos distrae mucho, que nos mete en cosas que parecen y una cotidianidad a veces que tiene dificultades comunicativas para adentro principalmente y hacia afuera también. Y la idea de estos sonidos es llevarnos hacia una conexión desde adentro hacia un todo mucho más amplio que el mundo cotidiano en el que estamos viviendo en este momento, en el que creemos que estamos viviendo en este momento. Y para eso tenemos la ayuda de instrumentos que no son instrumentos melódicos, que sean nuestras, invocando, evocando, recordando y activando, porque la idea de todo este trabajo es que al conectar, activemos y actualicemos nuestro equipo, reseteemos el equipo para poder tener una aceptación más amorosa, más compasiva de la realidad que nosotros vivimos y en la que estamos sumergidos. Todos estos instrumentos que hoy hay acá son una pequeña parte de todos los instrumentos que se pueden utilizar y que particularmente yo utilizo
en lo que son las sesiones de tratamiento chamánico. En este caso, muy hermanadas con todas las estrategias que tiene la psicología transpersonal, que tienen un origen bastante común. Por supuesto, la psicología transpersonal tiene enfoques mucho más científicos y mucho más elaborados y preparados para que la sociedad actual los pueda comprender y los pueda aceptar. Estos son elementos un poco más difíciles de digerir para nuestros ritmos urbanos actuales. Pero bueno, básicamente voy a mostrar sonidos, voy a mostrar instrumentos, mejor dicho, y los sonidos que hacen, y también cantos. No solamente hacemos sonidos con instrumentos, sino que hacemos sonidos también con nuestras cuerdas vocales. El instrumento de mayor registro, de mayor posibilidad cromática, son nuestras cuerdas vocales, las humanas. Y además, la voz humana está mucho más que adaptada, adecuada y propiciada como para hacer todas las sanaciones. O sea, volvernos a nosotros mismos, que podamos enfocarnos en un rumbo más humano. Que por estas épocas está un poquito fuera de la vía, está descarrilado. Hay que volverlo a la vía para que siga su rumbo hacia una evolución más amorosa. Bien, voy a empezar voy a empezar a situación más bien para que ustedes comprendan de sonidos, que hay sonidos que son con instrumentos de viento, que son la mayoría de los que tengo acá. Los de viento serían los sonidos de instrumentos como este, que es un instrumento que uno de los primeros que hice para mí. Son los de viento, pero de viento más bien aerófonos, y no de viento como es este, que es una trompeta de la cultura guaraní, que es de acá del sur de Sudamérica, que comparte lo que hoy es sur de Brasil, lo que es Paraguay, lo que es Argentina y lo que es Uruguay. Es una nación ancestral que hoy sigue hablando su propio idioma y tiene sus instrumentos. Esta es una trompeta guaraní. Es un sonido muy bello. Hay montones de trompetas nativas, pero son otro grupo de instrumentos que se diferencian un poco de lo que son las flautas, para explicarles un poco. Y después hay instrumentos de percusión, que básicamente acá hay unos cuantos. Uno muy conocido son los cuenquitos hoy en día, los cuencos tibetanos. Este es un cuenquito casero. Este es de percusión, cuando se percute. Las famosas maracas. Algunos sonajeros. Este está hecho con castañas de Pará, que son de la selva boliviana. Y de percusión, también acá hay unas campanas ocultas, que son unas campanas chinas. Estas son compradas. Y como hoy estuvimos en un recorrido por la playa, como podía uno evitar la tentación de juntar caracoles y hacer sonajas con caracoles. Se llama entrechoque, ¿sí?
sonidos que se hacen percutiendo suavemente las caracolas. Pero como no me iba a quedar solamente con eso, acá hay otros que son comprados también muy lindos, los cascabeles, son de percusión también. Y como uno es curioso y aparte es un recolector, en mi caso, encontré esta, no sé cómo se dice, es un arpón, porque es una especie de vértebra final, posiblemente de una raya, una mantarraya, y con un caracolito improvisamos un hermoso sonido como de grillitos, que son instrumentos que se están tocando o son sonoramente con elementos naturales. En algún momento, junto con la organización de Ampidet, vamos a ver en detalle todo esto. Ahora es una presentación bastante detallada, pero presentación al fin, para anunciar que el 4 de febrero, ustedes después pueden entrar a Ampidet, al Facebook Ampidet, con un taller que vamos a hacer para la semana de Ampidet, donde esto va a estar mucho más profundizado y más detallado, con más instrumentos, y cómo va a ser el uso para un consultorio de todo esto. Después hay instrumentos raros, como la famosa arpa de boca, que es un hierrito, hoy por hoy, era de caña originalmente. Para muchas películas, seguro, o no. Y hay otras cosas muy raras, como este, que es un instrumento arcaico, muy, muy antiguo, pero es un zumbador, que después lo voy a hacer escuchar, pero esto funciona así. Ahí está funcionando, no estoy rompiendo nada, así que anda bien la cosa. Pero ahí empieza la combinación, y ahí empiezo también con otro tema. La combinación empieza con un instrumento improvisado, un instrumento de tipo actual, que suena así. Muy bien. Y ahí me estoy dando el permiso para ingresar en lo que es instrumentos y sonidos para conseguir un estado de trance donde nos posibilita a quienes hacemos estas terapias entrar en un lugar, en un área irracional, tanto al que ejecuta como al que recibe el sonido, o sea, las personas que se asisten, como para poder llegar a espacios emocionales profundos, como para poder brindar a personas un momento de invocar, traer a esta realidad que estaban perdidas hasta
sino potencias de virtud, de capacidades que estaban dormidas. Estos sonidos activan memorias dormidas, pero memorias sanas. Memorias que están ahí esperando que algún despertador sonoro, bonito, las despierte, las active. Y para esto hay un formato, hay una serie de estrategias que se combinan tanto entre instrumentos, como hice recién con 3 instrumentos, como también con la voz. Por ejemplo, cuando alguien escucha 1, 2 o 3 instrumentos o sonidos, lo que ocurre es que el cerebro dice, ¿qué está pasando acá? Si hay una sola persona. ¿Hay más? ¿Vinieron más? Cuando la persona está relajada, con los ojos cerrados, las personas, empiezan a escuchar más sonidos y el cerebro ya no puede, en estos casos, como desconoce, porque no hay melodías, desconoce los sonidos y desconoce los ruidos estos, entonces se rinde, deja paso a otra forma de conexión, que no sea la de controlar con la mente. ¿Cómo pasa con esto? Primero escúchenlo y después le doy el detalle. Nuestras voces, todos tenemos voces. Y en la combinación con un instrumento tan raro, tan bonito, tan hipnótico como es el arpa de boca, o trompe, o tiene muchísimos nombres, bismado de boca también, arpa hebrea, etcétera, 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 por todo el mundo anda, con distintos formatos, distintas complejidades. Combinado con la voz, produce estados extraordinarios en la conciencia, o sea, produce una conexión interesante, directa y buena, de buena calidad, con muchos megabytes de velocidad, como para que la conexión sirva, sea eficiente para poder estar en esta actualidad, de manera bastante bien, con mucha prosperidad. Ahora, los sonidos combinados son un poco la clave de todo esto, sea que uno toca 2 instrumentos a la vez, o sea que uno hace sonidos con la voz, con nuestra voz, que sean de garganta, de paladar y de labios. Eso pasa, y les muestro un poquito, pasa con los sonidos que uno hace cuando hace canto de ícaros. Los sonidos que se producen son varios, pero se combinan también entre sí, depende también de la inspiración, de la preparación, de la conexión que uno empieza a generar en sí mismo. ¿Cómo pasa cuando uno toca 2 de estas flautitas que son como esta? Toca 2 juntas. Está pasando algo ahí. El sonido del tren, estos trenes antiguos. Puede ser, sí. Ese sonido, esa emisión de ruido, y se recepciona
no solo con el oído, sino con la caja craneal, de distintas formas. Entonces produce algo que un cerebro y el otro cerebro, las dos mitades del cerebro, se puedan ir unificando. Para explicarlo rápidamente. Lo mismo pasa con las voces. Cuando uno hace un canto de Ícaros, donde se pueden escuchar armónicos, guturales, silbos, etc. Estoy usando un sonido de garganta, un sonido de labios, y hay un sonido intermedio poco audible, pero que está también. Algo parecido ocurre con otro tipo de cantos, donde es todo esto, imagínenselo, digamos, con una prolongación de los sonidos un rato largo. Uno entra directamente en un estado de trance autohipnótico el que lo ejecuta e hipnótico las personas que lo están recibiendo, que facilita muchas tareas de la persona que está haciendo estas sanaciones, estas terapias, y que no solo las facilita, sino que le permite profundizar tanto al terapeuta o la terapeuta como a las personas que se asisten. Bien, con estas explicaciones tan científicas, que no son tanto, la ciencia oficial está descubriendo cosas como está descubriendo que la ayahuasca, que se usa hace miles de años, sirve para, digamos, hecha como las farmacéuticas manda, sirve para el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. Cosa que, bueno, obviamente ya los ancestros ya habían descubierto hace mucho tiempo. Entonces, volviendo a los sonidos, que ya estuvimos viendo lo de las voces, hay sonidos que cuando las personas empezaron a investigar, empezaron a descubrir. Una de las flautas más antiguas que tengo por acá, que es esta, es simplemente un agujerito acá y tiene un agujerito acá de salida, que podría no tenerlo, porque obviamente no estoy intencionando hacer melodías, pero sí hay distintas notas, lo que hoy conocemos como notas, si le damos más presión o menos presión. Esta es una de las más antiguas que en nuestro taller que vamos a hacer en el encuentro la semana de Ampiret, voy a traer cañas y palitos que están trabajados por insectos que hacen estos sonidos. De ahí hemos tomado idea. Pero yendo a los sonidos que realmente nos producen determinados estados de frecuencias álmicas, podemos decir, o nos conectan álmicamente con nosotros y con otros, podríamos decir que hay instrumentos de sonidos muy bajos, que son muy indicados, y hay instrumentos de sonidos muy altos, muy agudos, como el de recién, como algunos cuencos, como este que está sonando, como algunos cascabeles que son muy agudos,
Pero acá ya estoy usando una estrategia que es de combinar estos más, si se dan cuenta, si escuchan con detención, este es más agudo y además tiene otro timbre, y este es más grave. Combinados, que yo generalmente los junto con esta pincita que tiene acá, hay momentos en el pasaje de sonidos que se utilizan también para distraer un poquito la mente que quiere meterse. Pero aparecen otros instrumentos que realmente yo utilizo mucho en determinados momentos. Algunos son para inicios, como este agudo también, que sirven para despejar un poco la mente de problemas. Uy, no pagué la luz. Uy, me olvidé de traer los chicles para esta caminata, etc. Esas cosas hay que trabajarlas o desde uno o ayudado por estos instrumentos. Y acá ya les voy a estar mostrando instrumentos que los hace mi compañera, que hace unos instrumentos muy interesantes, muy, muy útiles, que son 3 silbatos juntos y hacen 3 sonidos. Estamos escuchando 3 sonidos juntos. Hay otros que hacen un batimento, que son... el batimento se escucha como un... Eso le produce un batimento a los dos cerebros y empiezan a cruzarse. Dos naturales de lagunas. Bien. Ahí combinamos percusión con vientos y vientos raros, porque estos son instrumentos de sonidos muy extraños, muy poco frecuentes de escuchar. Y voy a ir a algunos de los últimos, de los más graves, que son, en primer lugar, este instrumento, que es un buguí, que no lo van a encontrar en internet, porque son instrumentos canalizados, muchos de estos, haciendo una exploración hacia nuestras primeras existencias, aparecen estos instrumentos. Y uno de los más graves que tengo acá, de los que no son trompetas, pero que son de viento, vamos al último, que es el didgeridoo.
Este es un tumbú. Acá. Como tengo tanta familiaridad con estos sonidos, enseguida entro en otra frecuencia. Y les voy a hacer escuchar, me voy a tener que separar un poco del lugar. El más grandote que tengo acá en la mesa, porque tengo otros más grandes. Este es un didgeridoo de caña. Un instrumento bastante grave, de origen. Pero en México hay un instrumento, digamos, es un primo del didgeridoo, que se hace con el ágave, o pita, digamos, de la vara floral, que después muere la planta, y tiene una especie de trompeta adelante, tiene un pabellón, se dice técnicamente, distinto que este que no lo tiene. Pero suena muy parecido. Es más grave también el que se usa en México. Bueno, hasta ahí llego. Por hoy. Pero la idea es que ustedes conozcan en principio esta pequeña cantidad de instrumentos para que, insisto, no están acá, por ejemplo, los tambores, ni otros instrumentos de percusión, ni otros instrumentos más complejos que son de cuerda, que son antiguos también, pero de cuerda, que hacen unos sonidos vibrantes muy interesantes, o los que se usan hoy modernamente, que son los cuencos de cuarzo y los gongs, que están muy, muy de moda, son muy caros, pero son muy lindos, muy bonitos. Se pueden hacer cosas muy lindas, inclusive con los cuencos de cuarzo y la voz, uno los puede hacer vibrar con la voz, es espectacular eso. Y son sonidos todos que, todos esos con los cuencos básicamente, que viajan de una manera diferente que otros instrumentos más modernos o electrónicos viajan de forma circular. Es muy interesante cómo va sucediendo el recorrido de la música. Uno piensa que hay mucha gente tocando y el cuenco va haciendo una potencia circular del sonido. Los cuencos. Y hablando de ese tema, de los sonidos y los cantos, es muy importante que en los consultorios de las personas que hacen tratamientos transpersonales, básicamente, y otras psicologías también, puedan tomar esta herramienta como una herramienta para entrar en un estado, como dice en algún libro un señor famoso, un antropólogo famoso, entrar en estados no ordinarios de conciencia y a partir de ahí permitirle, facilitarle, posibilitar a la persona que se asiste ingresos a otras realidades, a otros mundos, mundos que cotidianamente no se tocan y que hace falta tocarlos, hace falta percibirlos y traerlos a esta actualidad. Eso es lo que se pretende con todo este tipo de sonidos y los sonidos de las cuerdas vocales también. Y bueno, lo vamos a profundizar el 4 de febrero de este año 2021, el cual espero y
y bueno, y acompaño para que eso suceda. Y vamos a estar también en una situación muy interesante porque en la Semana de Ampidet, que se hace en febrero, vamos a estar muchos profesionales de la psicología transpersonal, me incluyo, así, haciendo algo muy bonito, algo muy útil para toda la gente que quiere ingresar a este maravilloso mundo de la terapéutica transpersonal. Bien, también ustedes pueden ir haciendo algunas preguntas que Cecilia está tomando nota, la directora general de Ampidet. Ustedes si quieren entrar en Ampidet, Ampidet con Y, Ampidet. Los que están viendo esto seguramente ya entraron a Ampidet, pero pueden entrar a la página y ahí ver todas las cosas espectaculares que se hacen en el sentido de las terapias. Así que bien, no sé cómo estaremos de tiempos. ¿Cómo estamos de tiempos? Perfecto, Gabriel. Pues mira, ya ahorita tenemos los 10 minutitos para preguntas y respuestas. Yo invito a todo el público que nos está viendo, que de antemano agradecemos su presencia, para que nos pueda hacer sus comentarios, que nos hagan sus preguntas, que le tengan que hacer a Gabriel aprovechando estos minutitos que lo tenemos aquí con nosotros. Muy interesante tu charla, tus sonidos. La verdad, Gabriel, yo tengo un comentario antes de nada. Ahorita esperamos que nos hagan más preguntas las personas que nos ven por Facebook Live. Pero la verdad es que yo al escuchar tus sonidos, y bueno, también aquí en Ampidet que tenemos gran experiencia con tus ícaros y con todos los sonidos que nos envías para diferentes propósitos dentro de Ampidet, la verdad es que se siente mucho la vibración de cada uno de tus instrumentos. Yo sé que hay instrumentos que tienes que son comprados, adquiridos en diferentes partes del mundo, pero hay otros que también los haces tú y los fabricas de una manera tan simple y tan sencilla que puedes hacer sonido con una pluma, con un lápiz, con un papel, con lo que encuentres haces un sonido. Pero mi pregunta es, ¿hay algún tipo de instrumentos o de sonidos especiales para diferentes emociones, para diferentes estados de ánimo, para sanar diferentes situaciones? ¿O es tu intención la que pones a través del sonido para llegar a esta sanación de diferentes situaciones a las personas? Porque a veces escucho ícaros tuyos y me llevan a un estado emotivo más como de sacar cierta tristeza, cierta melancolía. Hay otros que llevan a sacar cierto enojo, cierta energía más como intensa, no sé. ¿Depende del sonido como tal o depende de tu intención que le pones al sonido con lo que transmites en él? Uy, qué pregunta difícil. Difícil de responder, no la pregunta. Bueno, está bien. Brevemente lo comento ahora, pero lo podemos ampliar el 4 de febrero, porque para eso va a estar el taller. Básicamente hay un trabajo que no es específicamente musical, sino que es un trabajo específicamente, vamos a decirlo con la palabra que corresponde, espiritual o álmica del ejecutante o el terapeuta ejecutante. Es tener una conexión, en el caso mío, tener una conexión hacia el espíritu de la especie, el gran o la gran mente de la especie, tener una conexión desde ahí y tener una conexión muy fuerte con la persona que se asiste, o lo que se dice comúnmente el paciente. Porque hay que recepcionar, no con esto, sino de corazón, o como le quieran llamar, con el timo, hay que recepcionar qué es lo que está ocurriendo y actuar inconscientemente en consecuencia, con los sonidos. Ahí es donde se aplica la aspirina o la morfina, vamos a decirlo en estos términos, pero de una manera inconsciente, de una manera intuitiva, de una manera irracional,
del terapeuta, en este caso de los sonidos. Se puede aplicar para determinados estados, sé más o menos qué cosas van por determinados lugares, pero no es algo tan mecánico ni matemático como para decir, bueno, para tal cosa tiene que utilizar 3 golpes de... y ya está. No es tan mecánico, no es tan así. Pero como no puede ser algo tan obsesivo de que tal cosa es para tal otra, tal dolencia, tal problemática, tal así, es interesante que la persona que se asiste reciba una cantidad de estímulos sonoros que alguno va a entrar exactamente en donde tiene que entrar, porque es lo que requiere la persona que se asiste, y otros van a quedar como elementos acompañantes, ¿sí? Por eso no está tan bueno especificarse en un sonido o en un instrumento o en un ícaro, sino que es preciso recepcionar el estado emocional, sentimental, etcétera, de la persona asistida y ir actuando en consecuencia de eso. ¿Se entiende más o menos o estoy muy complicado? ¿Sí? Sí, sí, Gabriel, muchas gracias, queda un poco más claro, ¿no? La respuesta. Agradecemos mucho a las personas que nos han escrito, sobre todo en un inicio que tuvimos un poco de problemas para conectarnos. Agradecemos mucho su paciencia y bueno, sus comentarios que nos hacían en el Facebook Live. Y tenemos una pregunta de Elías. ¿Por qué hay sonidos que nos aturden? En mi caso, los cuencos, me cuesta escucharlos. Bien. Los sonidos, estos sonidos tan poco cotidianos, muchas veces he visto gente que hasta ha tenido problemas de estómago, dolor de cabeza, etcétera, escuchando cuencos. Muchas veces es por la falta de costumbre y muchas veces más es por la forma de tocar estos instrumentos, ¿sí? Estos instrumentos no pueden ser tocados de manera ni virtuosa ni de manera mecánica, tienen que ser tocados de una manera muy amorosa, de mucha entrega y convidarlos. No son instrumentos que se tocan para hacer algo en particular. Tienen que ser tocados para vibrar uno y permitir que la otra persona o las otras personas puedan beber de esa energía de manera amorosa. Muchas veces es como viene. Una guitarra eléctrica puede sonar majestuosamente y amorosamente o puede romper los tímpanos, depende no de la potencia, sino de cómo se lo toca. Este es el punto clave para las personas que escuchan cuencos. Perfecto. Entonces también depende mucho de quién los toca, ¿no? Quién los está ejecutando los sonidos. Muy bien, Gabriel. Pregunta Laura Steinman, ¿cuáles sonidos son más terapéuticos, los graves o los agudos? Todos los sonidos pueden ser terapéuticos. Depende del momento de una secuencia que se vayan ejecutando, porque si a una persona que está ya en un estado profundo de trance o de estado ordinario de conciencia, a un sonido potente le va a hacer mal. Un sonido grave, por ejemplo, o agudo. No traje ninguna trompeta aguda, pero delta, yo diría, empieza. Es un despertar con un despertador.
un despertador a las 6:30 de la mañana. Es feo. Produce un corte, un choque. Pero este mismo sonido ejecutado ahí tenemos el mismo sonido, ejecutado de otra forma, pero acompañado por uno muy grave, rítmico, por uno de entrechoque muy amoroso, pero arrítmico, donde se comporta el sonido de una manera diferente. Entra por un canal distinto. No sé si se entiende. Y los graves son sonidos que generalmente despojan a las personas de un control. ¿Qué significa esto? Me relajo, me entrego y que fluya el sonido, como pasa con este, por ejemplo. Que no es tan grave, pero es más grave que este que habíamos tocado recién. La otra pregunta. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Otra pregunta tenemos también por aquí. Dice Carmen Hernández, buena tarde, gracias por la información compartida. Es un tema bastante interesante. Me gustaría saber cómo se da esta relación de los sonidos chamánicos con la conexión espiritual. Bastante interesante su pregunta. Sí, es interesante. Y es interesante entender que es exactamente lo mismo, no hay una diferencia, o sea, están ejecutados para activar una conexión espiritual, para activar un estado espiritual, un estado ceremonial, no ritual, ceremonial, un estado especial de estar en el mundo. Y ese estado de estar en el mundo es una conexión espiritual. Justamente se ejecutan ceremonialmente, porque cuando este estado de ceremonia. No está haciendo ningún ritual, no está repitiendo nada. Está todo el tiempo conectando, recepcionando, ejecutando, accionando para que la espiritualidad fluya. Así como lo conocemos hoy por hoy. Tiene otros nombres, pero es así. O sea, son dos cosas de lo mismo. Son dos nombres de la misma cuestión. Te escucho. Perfecto, Gabriel. Perfecto. Pues muy bien contestada la pregunta de Carmen. Y dice Guillermo, dice, ¿cuál recomienda para las meditaciones profundas? ¿Qué sonido se recomienda para las meditaciones profundas? Qué interesante. Hay en todo lo que son meditaciones hay tanta variación y formas, pero cuando se hacen sonidos en una meditación, siempre estamos pendientes de que haya un comienzo, un desarrollo o varios desarrollos y un cierre, un abrazo final. Y un comienzo puede tener que ver con sonidos así, de campanas. Un cierre puede tener que ver con otras campanas más suaves. De llamada, de abrazo, de hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta realidad nuevamente. Y en el medio puede haber una cantidad de paisajes sonoros muy, muy grandes o pequeños. Depende cómo se esté trabajando con esa persona o con esa. Y depende también de cómo esté de quien ejecuta los instrumentos o los sonidos, los cantos de Ícaros. De eso
No puedo decir, este instrumento es importante para la meditación, pero puede haber al inicio cuencos o al inicio puede haber algún instrumento así más brillante. Puede haber instrumentos de distintas potencias y de distintas agudezas o gravedades. Y al final tiene que haber, eso es mi punto de vista, tiene que haber algo que abrace amorosamente para regresar a nuestra cotidianidad. Un instrumento ejecutado de manera suave, como es el didgeridoo, no prepotentemente ni rítmicamente, es una bienvenida a aquí estamos, te estábamos esperando después de tu viaje. Eso significa un instrumento para cerrar esa meditación o arraigar, enraizar, como se dice, nuevamente a esta realidad. Esa sería una respuesta cortita. La próxima es el 4 de febrero. Muy bien, Gabriel. También tenemos de Norma Gómez. Hace años un maestro tocaba un instrumento hecho de quijadas, creo que de burro. Maravilloso. Ese es su comentario. Ajá, y está bueno, sí, sí. Bueno, es un instrumento de percusión, porque se toca percutiéndolo con un elemento o sobre la palma de la mano, y hace un vibrato. No tengo nada que se parezca ahora, pero tiene más que ver con una maraca. Es un instrumento poco utilizado, y si es un maestro selvático, posiblemente, algún chamán o algún taita, posiblemente lo haya ejecutado de manera rítmica o arrítmica para determinados momentos. Es muy lindo instrumento. Te escucho. Perfecto, Gabriel. Pues muchas gracias. Ya hasta ahorita no tenemos más preguntas ni comentarios. Por ahí si hay alguien más que desea hacer alguna otra pregunta, pues todavía estamos a tiempo. Pero, pues sí, efectivamente, mientras también queremos aprovechar para invitarlos a la Semana Ampidet, como bien lo ha mencionado Gabriel a lo largo de su plática, el 4 de febrero lo vamos a tener también con nosotros en un taller un poco más profundo, de más tiempo de duración, también hablando de los cantos, los sonidos chamánicos, sobre todo en el consultorio, ¿cierto, Gabriel? Sí, la idea es ya trabajar para los futuros terapeutas o para las personas que ya están trabajando con sus consultorios en estas terapias transpersonales, o se están formando como terapeutas transpersonales. ¿Qué nos conviene, cómo nos es propicio ornamentar, equipar un consultorio para que estos sonidos estén permeando a las personas que se asisten de una manera amorosa y eficiente, ambas a la vez? Hay cosas que vibran en los lugares, que yo descubrí cantando, y que, por ejemplo, en la cocina hay algunos calefones que cuando uno canta vibran, o hay algunos espejos grandes que están sostenidos, que vibran también cuando uno canta, y hay muchas cosas más que se pueden hablar y orientar, cómo equiparlo y qué hacer para que todo eso funcione armónicamente. Así que eso vamos a ver el 4. Perfecto, Gabriel. ¿Algo más que nos quieras compartir respecto a cómo podemos tener contacto contigo? Si alguien desea algún otro taller, algún otro evento que tú puedas realizar con estos sonidos e instrumentos, ¿cómo podemos contactar contigo? Bueno, creo que este contacto también tiene un poco de dificultades. De todas maneras, en nuestra página de Ampided, ahí están todos los contactos de nuestros miembros docentes. Gabriel Hollender, desde Argentina, también es parte de nuestros miembros docentes y, bueno, toda la información de él.
está en nuestra página web de Ampidet. Ahí estás, Gabriel, te tenemos de nuevo. Bueno, hoy por hoy existe el WhatsApp, que es muy interesante, para dejar mensajes de texto o para hablar en forma directa o dejar mensajes verbales. Y simplemente es cuestión de marcar el más 549 11 48 89 50 91. Y si no, hay que buscar en la página web de Ampidet, que ahí hay datos de contacto con el docente de los sonidos de Ampidet. ¿Sí? Claro, claro, perfecto. Pues ahí están tus datos, Gabriel. Muchísimas gracias. Aquí hay varias personas también agradeciendo tu linda charla. Jocelyn, gracias, gracias, gracias. Israel, muchas gracias. Espero no perderme ese taller del día 4 de febrero. Bueno, apuntadísimo, Israel Castillo, ahí te esperamos. Norma Gómez, Lilia, Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos muchísimo tu presencia, de verdad, Gabriel. Y bueno, pues aquí tenemos a un miembro docente de Ampidet, que también lo vamos a tener del 1 al 6 de febrero. Vamos a tener la semana de Ampidet. Les recomiendo estar al pendiente a través de nuestras redes sociales también para más información. Y pues nos vemos el próximo jueves con otro tema en nuestro Facebook Live. Muchas gracias, Gabriel. Un placer estar contigo y con tus sonidos. Gracias. Gracias. Gracias por el espacio. Saludos a todo el equipo. Chaucito.